Bienvenido a este nuevo video del curso de JavaScript de su canal TecnoTube Tutorials. En este video estaremos viendo lo que son las funciones en JavaScript. Dentro del contenido que veremos en este video son las funciones sin parámetros, funciones con parámetros, funciones tipo flecha, que son funciones incorporadas en las últimas versiones de JavaScript. Y también estaremos viendo las funciones tipo callback, que son funciones que tienen como parámetro otras funciones. Así que ahora nos vamos a ir a lo que es Visual Studio. Aquí en Visual Studio, antes de hacer nada, vamos a instalar un plugin que se llama Live Server. Este plugin lo que nos va a permitir es que no tengamos que guardar de manera permanente, sino que se va a mostrar instantáneamente todos los cambios que hagamos en el archivo. Entonces vamos a poner instalar. Y dentro de una carpeta que pueden tener en el escritorio o donde ustedes quieran, van a crear un archivo. Vamos a colocar funciones.html. Como les digo, esta carpeta la pueden tener donde a ustedes les convenga más. Entonces vamos a poner la palabra doc, la tecla tabuladora, y nos va a aparecer inmediatamente las etiquetas básicas de HTML. También vamos a crear un archivo JavaScript llamado funciones.js, y aquí en el archivo HTML vamos a agregar el script. Si es que estás también usando Visual Studio Code, tienes que hacer enter donde dice script 2.src, y aquí nos aparece inmediatamente. Y aquí tenemos que colocar en qué parte se encuentra nuestro archivo JavaScript. Escribimos en la barra lateral y nos aparece inmediatamente todos los archivos que tenemos en la raíz. Aquí hacemos clic en funciones y vamos a abrir el archivo HTML en el navegador. Como vemos, no tenemos nada. Vamos a escribir en el head un H1 que diga aprendiendo funciones. Como vemos, no nos aparece nada porque tenemos que guardar los cambios. Y ahora recargamos la página y vemos que nos aparece nuestro H1 aprendiendo funciones. Eso es lo que tenemos que hacer de manera manual, pero como nosotros acabamos de instalar Live Server, lo que podemos hacer es sobre el archivo HTML hacer clic donde dice Open con Live Server. Entonces aquí podemos ver que se nos abre otro archivo. Al estar ocupando Live Server es que no tenemos que guardar los cambios, sino que se reflejan de manera inmediata. Por ejemplo, voy a escribir un H2 y le vamos a poner Live Server. Sin que yo guarde los cambios, me aparece Live Server. Esa es la ventaja de usar este Live Server para no perder tiempo. Cada vez que modificamos un poco el archivo, estar guardando. Entonces ahora podemos trabajar de manera mucho más cómoda y rápida. Entonces vamos a empezar a ver ya lo que son las funciones. Primero vamos a crear una función básica. Para eso tenemos que usar la palabra reservada function y el nombre de la función. Le vamos a colocar operador sumar. Esta función va a ser tan simple como retornar un valor de una suma. Para eso colocamos return 3 más 5. Entonces luego tenemos que llamar la función. Escribimos operador sumar y abrimos la consola en nuestro navegador de Google Chrome. Como podemos ver aquí, no se nos muestra nada, ya que aunque se llama la función, no se muestra en ningún lugar. Entonces, para que se pueda ver la función, lo vamos a meter dentro de un console log. Entonces acá adentro ya debería verse la función. Si nos vamos al navegador sin guardar y nada, vemos que ya tenemos el resultado de la suma, que es 8. Y como se pudo ver, no tuve que guardar los cambios. Se guarda automáticamente gracias al haber instalado Live Server. Entonces, como vemos, ya tenemos nuestra primera función que consta de la palabra reservada function, el nombre de la función, y dentro de las llaves tenemos que colocar qué es lo que hace esta función. Pero esta función es demasiado básica. Lo que vamos a hacer ahora es colocar una función con parámetros de entrada. Entonces ponemos función con parámetros. Entonces escribimos function. Vamos a colocar operador sumar 2. La diferencia con la función anterior es que esta va a tener parámetros de entrada. Va a retornar a más b. Entonces vamos a llamar la función. Y aquí tenemos que colocarle los argumentos.
Por ejemplo, puede ser 7 y 9. Y para que podamos ver el resultado de la función, vamos a hacer lo mismo. También la vamos a colocar dentro de un console log. Nos vamos al navegador de Google Chrome y como vemos ya tenemos la suma de la segunda función. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta función respecto a la otra? Podríamos decir que esta función es estática y siempre va a regresar la suma de 3 más 5. En cambio acá podemos llamar esta función varias veces. Por ejemplo, copiamos, pegamos y reutilizamos la misma función colocando parámetros distintos. Si nos vamos al navegador, y acá tenemos que al llamar la función por segunda vez tenemos un resultado igual 19. Y así podríamos ocuparla varias veces. Además de que estos parámetros de entrada podríamos obtenerlos de distintas partes. Puede ser de una base de datos o también pueden ser los números ingresados por el usuario. Vamos a ver otro ejemplo de una función con parámetros de entrada. En esta ocasión vamos a usar string. Se va a llamar function bienvenida. Y va a tener como parámetro de entrada un nombre y una edad. Y va a retornar un saludo. Return hola más nombre más tienes más edad. Aquí vamos a indicar la edad, años. Entonces vamos a llamar a la función. Para eso colocamos bienvenida, que es el nombre de la función, para llamarla. Y la vamos a encerrar dentro de un console log. Copiamos la función, nombre de la función, la cortamos y la pegamos acá. Entonces, si nos vamos a nuestro navegador de Google Chrome, aquí nos aparece que nos dice que hola no está definida. Entonces vamos a ver cuál es el error. Claro, aquí me faltaron. Ahora nos vamos a ver a la consola de Google y vemos que dice hola undefined. Claro, aquí nos aparece porque no hemos definido un nombre y una edad. Entonces vamos a poner, por ejemplo, Alex, 33. Entonces ahora nos vamos y vemos que dice hola Alex, tienes 33 años. Para que aparezca mejor vamos a hacer una separación y nos vamos al navegador y dice claramente hola Alex, tienes 33 años. Bueno, esos son los ejemplos de funciones con parámetros. Ahora vamos a ver lo que son las funciones tipo flecha. Este tipo de funciones apareció en las últimas versiones de JavaScript, lo que es el ECMAScript 6. ¿De qué se trata? Es simplemente otra manera de escribir las funciones. Entonces vamos a ver que en realidad hay tres maneras de escribir una función en JavaScript. La primera es como hemos visto anteriormente, colocando la palabra reservada function, operador, suma. Vamos a colocar 3 para no generar conflicto con la anterior. Esta es una manera de escribir una función. La segunda manera es colocar const, el nombre de la función. Vamos a colocar 4 para no generar conflicto. Igual a la palabra reservada function, los paréntesis y luego las llaves. Esta es la segunda manera de escribir una función. Y las funciones flechas derivan de esta segunda manera de escribir una función, en la cual desaparecemos la palabra reservada function y en vez de colocar la palabra reservada function agregamos una flecha. Entonces tendríamos const, operador, sumar, vamos a colocar 5 para no tener problemas, es igual, y aquí colocamos los paréntesis y luego una flecha, y luego las llaves correspondientes. Entonces esta es la tercera manera de escribir una función, lo que se conoce como funciones flecha, por esta flecha que va acá. Y ahora vamos a escribir un ejemplo de una función flecha con parámetros. Función flecha con parámetros. Vamos a escribir una función parecida a la anterior de bienvenida, pero usando la escritura de función flecha. Entonces escribimos const venida 2 igual, y entre paréntesis vamos a colocar el argumento parámetro. Vamos a colocar nombre, luego la flecha y luego las llaves. Entonces aquí vamos a colocar en esta ocasión el console log directamente adentro. Vamos a colocar hola más nombre. Y para llamar este tipo de función se hace de manera similar. Colocamos bienvenida y colocamos dentro del paréntesis el nombre requerido.
por ejemplo Pablo. Y si nos vamos a nuestro navegador, aquí tenemos que dice ahora hola Pablo. Entonces vemos que solo cambia el tipo de escritura y deriva de la segunda manera de escribir funciones en JavaScript. Ahora vamos a ver que también las funciones pueden ir dentro de un objeto en JavaScript. Los objetos en JavaScript son muy importantes, ya que los objetos en JavaScript se utilizan sobre todo lo que son los JSON. Entonces, ahora vamos a crear un objeto y dentro del objeto va a tener una función incorporada. Vamos a crear una función dentro de un objeto. Entonces, así se crea un objeto en JavaScript. Y aquí podemos poner distintos valores. Sobre los objetos en JavaScript lo vamos a ver más adelante en otro video. Por ahora solo necesitas saber que un objeto puede tener distintos tipos de datos, entre ellos una función. Entonces vamos a colocar algunos objetos dentro, que va a ser valor 1, 2 puntos y su valor. Vamos a dejarlo en 0 y vamos separando por coma cada uno de los elementos que componen el objeto en JavaScript. Entonces vamos a colocar valor 2, 2.0. Vamos a colocar ahora la función que se va a llamar sumar. Sumar 2.function y le vamos a agregar los parámetros, que va a ser a, b y sus correspondientes llaves de toda función. Aquí dentro de la función vamos a igualar los valores de a y b a los valores de valor 1 y valor 2. Entonces haremos this.valor 1 va a ser igual a this.valor 2 va a ser igual a b. Y vamos a retornar la suma de estos valores. Return a más b. Entonces ahora vamos a ver cómo poder ingresar al valor de cada uno de los elementos del objeto. Por ejemplo, si queremos ver el valor de 1, colocamos el nombre del objeto, que en este caso es calculadora, punto el nombre del elemento, por ejemplo valor 1. Y obviamente esto tendría que ir dentro de un console log para que podamos verlo en el navegador. Aquí vemos el valor de 1, que es 0. Entonces, si ahora queremos hacer uso de la función, tenemos que escribir de la siguiente manera. Escribimos calculadora, punto, el nombre de la función, que es sumar, y le ingresamos dos parámetros, por ejemplo 30 y 40. Podríamos poner esto dentro de un console log como lo hemos hecho hasta ahora, o también podríamos crear una variable, por ejemplo let resultado es igual a calculadora.sumar. Entonces ahora hacemos console log del resultado. Si nos vamos al navegador, vemos que el resultado es 70. Entonces así se trabaja con funciones dentro del objeto. Bueno, ahora vamos a ver lo último de este tema de funciones en JavaScript, lo cual son las funciones llamadas funciones callback. Funciones callback. Las funciones callback son simplemente funciones que tienen como parámetros de entrada, en lugar de tener una variable, tenemos como entrada una función. Entonces escribimos, por ejemplo, vamos a ver esto de manera más clara con un ejemplo. Vamos a escribir el nombre de la función llamada function calculadora 2, ya que ya tenemos calculadora 1. Abrimos las llaves y dentro del paréntesis vamos a ingresar los parámetros, que van a ser dos variables y una función llamada función callback. Entonces vamos a escribir número 1, número 2 y una función llamada función callback. Entonces esta función callback va a ser una función que va a multiplicar estos dos números. Entonces vamos a escribir un console log que diga los números a multiplicar son 2 puntos y sumamos número 1 más y número 2. Entonces lo que hace la función calculadora va a ser presentar los números, va a llamar luego a la función callback y después va a mostrar el resultado que nos arrojó la función callback. Entonces escribimos resultado 2 va a ser igual
a la función callback, que va a tener como parámetros de entrada número 1 y número 2. Esta función callback es una función que vamos a describir luego y que lo que va a hacer es multiplicar número 1 y número 2. Entonces vamos a escribir un console log y vamos a poner el resultado de multiplicar es 2 puntos más resultado 2. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es escribir la función callback, que se va a llamar multiplicar. Function. Aquí podríamos ponerle el nombre que sea, podemos ponerle función callback o también ponerle, en este caso, le vamos a poner función multiplicar, porque eso es lo que va a hacer. Función multiplicar, que va a tener como entrada n1, n2, que son número 1 y número 2. Entonces abrimos las llaves y vamos a retornar la multiplicación, return n1 y n2. Entonces ya tenemos nuestra función, aquí función calculadora. Como decíamos, va a presentar los números, va a llamar a la función callback, que va a tener a su vez como parámetro de entrada dos números y los va a multiplicar. Y después vamos a presentar el resultado de llamar a la función callback. Entonces ahora vamos a llamar a la función calculadora 2, la cual va a tener dos números que se van a multiplicar. Por ejemplo, 6 y 7. Y va a tener una función callback, que se va a llamar multiplicar. Entonces le ingresamos dos números más la función callback, que va a ser el proceso de multiplicar. Si nos vamos a nuestro navegador de Google Chrome, podemos ver que aquí dice los números a multiplicar son 6 y 7. El resultado de multiplicar estos números es 42, lo que es correcto. Entonces eso es la función callback, se usa mucho en una programación un poco más avanzada, sobre todo en lo que tiene que ver con eventos, que vamos a ver también en otros videos posteriores. Bueno, esto es todo respecto al tema de funciones en JavaScript. Gracias por haber visto el video hasta el final. Nos vemos en un siguiente video en su canal TecnoTube Tutorials.